buscas buena programación, si buscas buen entretenimiento, aquí lo encontrarás. Si buscas buena programación, si buscas buen entretenimiento, aquí lo encontrarás. Somos RCD Honduras, somos RCD Honduras. El mejor staff de la televisión, con la mejor programación y una buena conducción. Somos entretenimiento total. En lo que es el capítulo internacional de hombres de negocio del Evangelio completo, capítulo de Santa Rita y Oro, pues es para mí como veedor. Andrés Reyes está aquí de nuevo, pues frente a la cámara de este prestigioso canal, como es Canal 14. Pues aquí nosotros pues siempre los miércoles los reunimos de 5 a 6 de la tarde para un testimonio que ahora es pues nuestro compañero Rafael Lara, que viene pues de Quimistán, Santa Bárbara. Pues él nos va a dar su testimonio, la vida que él pues Dios le ha cambiado. Seguidamente pues nosotros hay unos anuncios que hay reunión de jóvenes que es en Candela y Trigo, que es el domingo a las 2, también es un capítulo, y también hay un capítulo también de damas que es el martes en el Drive en Las Tejas, también a las 7 p.m. Así que están invitadas esas mujeres, esos jóvenes, y pues aquí en este capítulo que es los miércoles a las 7 también están invitados los hombres también, porque así que nadie se va a quedar afuera de este eventos maravillosos, como son pues un cambio de vida que siempre en la vida nosotros necesitamos. Seguidamente pues venimos con nuestro anuncio y nuestra identidad. Somos una organización constituida por hombres laicos, o sea, no profesionales de la fe, como pastores y sacerdotes, pero sí con profesiones y oficios como ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, técnicos, obreros, empresarios, comerciantes, labradores, agricultores, ganaderos y militares, sin barreras religiosas, políticas, sociales, culturales ni económicas. Nos reunimos en lugares públicos y privados como ser hoteles, restaurantes, cafeterías, centros comunales, negocios, instituciones gubernamentales y privadas, a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable, el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, ni nacional, ni internacional, y tampoco pretende ser una de ellas. No es una nueva secta, ni club social, ni de servicio. Tampoco es un reformatorio. Tenemos en nuestro seno católicos, evangélicos y de las diferentes denominaciones. Estamos en más de 150 naciones de los 5 continentes del mundo, con miles de capítulos como este funcionando. Nuestro propósito fundamental es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, para que con su ayuda seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, respetuosos de nuestras leyes y autoridades, mejores patronos, mejores empleados, mejores hombres de negocios, honrados, honestos e íntegros y justos. Esta es nuestra identidad, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Granja Mi Nuevo Amanecer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la aldea El Cacao, Santa Rita y Oro, que le ofrece venta de lechones, venta de cerdas encriadas para que puedas tener tu propio criadero. ¿Quieres realizar su fiesta? Nosotros le preparamos su cerdo y se lo llevamos a la puerta de su casa. Cumplimos con todos los registros de higiene y limpieza. Llámenos al 9998-7020, 9998-7020. Le atiende gustosamente Carlos. Granja Mi Nuevo Amanecer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Haz como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Por tu sangre en la cruz, en tu nombre libre soy.
Ya está en servicio en Santa Rita Lloro, Llantera Guzmán, dándole el servicio de cambio de aceite de todas las marcas, venta de aceites, servicio de llantera, car wash para dejarle su vehículo totalmente limpio. Llantera Guzmán para servirle a usted a unos pasos de las graditas aquí en Santa Rita Lloro. Me has sanado y por tu sangre libre soy. Solo cuando levanto mis manos comienzo a sentir. En el Progreso Lloro se encuentra Master Break y más. Barrio Los Pinos, salida Santa Rita Lloro, frente a la armería. Le ofrecemos pegado y remachado de fricciones, pastillas para todo tipo de vehículos japonés y americano, venta y reparación de booster, rectificación de discos y tambores, fricciones para motos, lubricantes, todo tipo de bombas de frenos. Somos los especialistas con una atención personalizada donde su trabajo está garantizado. Tráiganos su vehículo que su seguridad es primero. Master Break y más. Bueno, estamos de nuevo con Rafael Lara, pues él viene de, ya dijimos que venía de Quimistán, pues, y saludos a todos, pues, a esas aldeas que nos ven de punta a punta en este maravilloso canal como este de Santa Rita, que es un canal, pues, prestigioso para buenos eventos y para todo, pues, lo que se viene en lo que es de Dios. Bueno, Rafael, mucho gusto de tenerlo aquí en Santa Rita de Lloro. Para nosotros un placer y para la amada audiencia, pues, que ahí está viéndonos en este maravilloso canal, pues va a ver como el cambio que Dios le ha dado en su vida. Gracias, pues gracias. Y también su familia, pues, que lo está viendo en las minas en este momento, pues un saludo para ellos también ahí, su mamá, su esposa, mi esposa, mis hijos, igual, mi hermano, mi cuñada, para mis todos. sobrinos, todos están viéndome. Tiene 8 años de estar en fraternidad, Rafael. Pues lo vamos a dejar a él con sus propias palabras, a Rafael, para que él, pues, sea quien nos explique cómo Dios ha cambiado su vida, Rafael. Gracias, gracias. Muy buenas tardes, ya escucharon mi nombre, Rafael Lara. Yo pertenezco al capítulo de Quimistán, vengo de Quimistán, Santa Bárbara. Para mí es un honor, un placer poder estar con ustedes aquí, y posiblemente Dios hoy, a través de mi testimonio, pueda hacer que Dios le hable a usted. Y como dijo el fraterno, pues 8 años, 6 meses de pertenecer a esta bellísima organización. Le doy gracias a Dios porque un día Dios mandó un varón a buscarme, a llamarme, a invitarme a esta organización. Y créanme que no fue fácil, porque las primeras veces me la escondía, pero hasta que hubo un día que Dios tocó mi corazón, me inquietó, tuvo que llevarme a momentos difíciles que ustedes ya van a escuchar por qué y cómo tuve que llegar yo a la fraternidad prácticamente de arrastras. Quiero decirles que pertenezco a una familia humilde, hablando económicamente, a una familia pobre, pero con mucho amor, humildemente. Somos 9 hermanos, yo soy el número, por alguna razón Dios me puso en el centro, 4 menores y 4 mayores. De esa familia vengo yo, donde para mí era muy común comer tortillas con sal. Me crié trabajando la tierra, mi papá era un labrador, mi mamá una ama de casa. Cuando yo tenía unos 13, 14 años, que estaba en 3er grado y luego voy al 4º grado, mi papá tomó la decisión de dejarnos, se fue de la casa, se fue para otro lado, se casó en otro lado y nosotros nos quedamos con mi mamá. Mi mamá era una ama de casa, no sabía nada que hacer. Ella simplemente se dedicaba a hacernos la comidita, se dedicaba a atender a mi papá cuando él iba a trabajar, y esa era la vida. Pero de repente llegamos y nos quedamos nosotros solos, los 9, y mi mamá no hallaba qué hacer. Lo único que se le ocurrió a mi mamá fue ponerse a lavar ajeno, y bien me acuerdo que esa viejita, el jabón le hacía daño en sus manos, y no importaba, ella con sus manos todas rajadas porque el jabón le dañaba sus manos, pero ella sabía que tenía que darnos de comer a nosotros, y ella tenía que ver cómo hacía. Y lavando ajeno, esa señora venía y compraba 1 libra de maíz, 1 libra de frijoles. De vez en cuando había que comer, aunque sea arroz y frijoles. Pero yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y yo le preguntaba a mi mamá y le decía: mami, ¿hay algo de comer? Y me decía: hijo, lo único que hay son tortillas nada más.
Y yo humildemente agarraba una tortillita, la mojaba en agua, le ponía sal encima y decía comer. Y con eso mitigaba el hambre y me iba nuevamente. Y esa fue parte de mi vida. Tuve que dejar la escuela, no pude terminar ni siquiera mi 4º grado. Y así fui creciendo, me fui de la casa, tuve que ir a buscar una familia para que me abrieran las puertas de su trabajo, para poder aprender a hacer otras cosas, porque yo no quería criarme ahí limpiando milpas, no quería criarme chapeando potreros. Y me fui de donde esa familia me enseñó a hacer otras cosas, me enseñaron a trabajar en ventas, me enseñaron a conducir un vehículo y a través de eso Dios empezó a bendecir mi vida. Y todo cambió, todo fue diferente. Quiero decirles de que me fui para San Pedro Sula a trabajar, empecé a trabajar con una gente de nombre, de buen apellido, yo ya andaba bien vestido, yo ya recibía mi sueldo, pero fíjense que cómo es uno de hombre cuando no tiene a Dios en su corazón, que no le importa. Aquella viejita que se dañaba sus manos lavando ajeno para poder darnos aunque sea una tortilla con sal, esa viejita mía se me había olvidado que existía ahí en Quimistán. Yo ya estaba en San Pedro, ya me andaba con mis amigos, me iba a meter al estadio, me iba a meter a los nightclubs, ya empecé a tomar bebidas alcohólicas y se me olvidó que aquella viejita estaba alegre porque su hijo iba para San Pedro a trabajar y que posiblemente la iba a sacar de esa necesidad que tenía. Pero eso a mí se me olvidó porque no tenía a Dios en mi corazón y no me importaba lo que estaba pasando a mi alrededor. Y así entré a un mundo desordenado donde yo andaba haciendo daño a quien se pusiera por enfrente, yo pegando hijos por donde quiera. Yo tengo 6 hijos y en mi casa solamente hay 2. Hay 4 hijos que nunca recibieron el amor de su padre, nunca recibieron el abrazo de su padre, porque yo no tenía a Dios en mi corazón y no me importaba andar haciendo daño. Me acuerdo que una vez había una muchacha que estaba embarazada y mi mamá me dijo: hijo, no deje su sangre regada, vaya, recoge a esa muchacha con ese niño que tiene. Mire, tuvo un hijo mío, un varón, el primero que yo pegué. ¿Y saben qué hice? La agarré, la fui a recoger, le hice caso a mi mamá, la fui a recoger a aquella muchacha, pero lo que hice fue irla a meter a la casa donde mi mamá y yo no me volví a asomar. Aquella muchacha decepcionada porque ella no era con mi mamá que quería estar, sino que era conmigo que ella quería estar. Y aquella muchacha decepcionada lo que hizo fue agarrar sus cositas y mejor irse. Se fue con mi hijo. Y el tiempo iba pasando y para mí era normal, para mí eso era normal, para mí no era ningún problema y yo seguía con esa vida desordenada que llevaba. Y así de esa manera me encuentro con la que hoy tengo, que ella es mi esposa, una muchacha de 15 años. Yo tenía un amigo que yo trabajaba para una empresa y le conseguí trabajo a mi amigo. Entonces yo lo pasaba sacando todos los días y lo pasaba dejando en la tarde. Y entonces mi amigo tenía 2 sobrinas bien bonitas y los fines de semana me invitaba a salir él. Y yo salía con él, pero en eso me fui fijando en una de sus sobrinas. Y empecé a llevar una vida marital con una de ellas en escondidas. Mi suegra no sabía nada, pero nosotros ya teníamos una relación con la que hoy es mi esposa. Ella tenía 15 años y yo tenía 30. ¿Se imaginan una niña de 15 años en las garras de un hombre de 30 años que nomás podía sufrir? Los primeros años muy maravillosos, me acuerdo que me la llevaba para mi trabajo, la montaba en el camión porque yo ya andaba en una empresa, yo trabajaba en ventas y yo tenía una ruta foránea y yo la montaba en el camión y me la llevaba para mi ruta. Allá nos quedábamos en aquella ruta, allá andaba ella conmigo en el camión, muy bonito los primeros 3 años. Pero ella cometió un error en ese tiempo. Se empezó a querer tener un hijo mío. Y yo le dije a ella todavía: si vos salís embarazada, yo ya no te voy a andar aquí en el camión. Y cuando ella sale embarazada, en efecto, yo la fui a meter a la casa y jamás la volví a sacar. ¿Y qué pasó? A raíz de que yo ando solo, ya trabajando, otra vez empiezo con mi vida desordenada, en cada pueblo un amor, en cada pueblo una relación, en cada pueblo una novia. Y andaba con esas vidas ordenadas y me olvidó que yo tenía una mujer en casa. Y empieza mi esposa a vivir una vida, un calvario total. Porque a mí ya no me importaba, empecé a perderle el amor a aquella hipota, por muy joven que estuviera, pero yo empecé a perderle el amor porque andaba buscándome otras fuera de la casa. Y así era mi vida y así me fui yendo de una manera exagerada, que mi esposa viera cómo sufrió conmigo. Le hice cosas que ustedes no tienen idea, todo lo que yo le hice a mi esposa. Para mí decirle a mi esposa de que se quitara, que yo andaba buscando otras mujeres o que
Una vez me acuerdo que me la encontré, y si ella me está viendo ya sabe que es cierto, me la encontré, yo venía en una moto, traía dos mujeres, una adelante y una atrás, ella iba en una bicicleta y yo casi la atropello con la moto, ella se cayó y ella bien vio que era yo, pero como yo la tenía amenazada y le decía que yo no quería que me fuera a hacer un show en la calle porque si no terminaba nuestra relación, ella me quería tanto a mí que ella era obediente en eso, y se levantó de la bicicleta y se montó y se fue como que si no me conocía. De esas cosas, muchas cosas más. Me acuerdo que una vez mi esposa trabajaba en la maquila y yo, como yo llevaba una vida tan desordenada, no tenía a Dios en mi corazón, no me importaba. Mi esposa se iba a trabajar a la maquila y solo se iba mi esposa y yo metía a otra mujer a la casa. De esa manera muchas veces le dañé tanto el corazón a mi esposa que hubo un momento donde ella llegó ya que no hallaba qué hacer. Mi esposa tomó la decisión de abandonarme, de separarnos ya porque ya ella no tenía más que hacer, ya no me aguantaba, ya no aguantaba la vida que yo le estaba dando, ella no le encontraba salida que el problema. Y fíjense que cuando ella está tomando la decisión de abandonarme, yo ya había dejado mi trabajo, pero Dios ya me andaba buscando. Dios ya mandaba a un fraterno a invitarme. Una vez me acuerdo que este fraterno me para, yo voy en mi carro y él me para, se monta en mi carro y empezó a invitarme a hablarme de Dios, porque él ya iba hasta la iglesia. Y yo como era tan tremendo que lo convencí que fuéramos a la fiesta, lo metí al baile, le metí cerveza, lo embolé, terminamos los dos borrachos y él hasta la Biblia había metido en la cajuela de mi carro, en la guantera de mi carro. Y amanecimos en la mañana los dos, pero aquel varón, gracias a Dios, no se dio por vencido y él siguió adelante, sirviéndole a Dios, y yo con mi vida. Pero yo tenía mi trabajo, y de repente un día me da por dejar mi trabajo. Yo tengo un buen trabajo en mi pueblo, en el pueblo como a 3-4 cuadras de mi casa, un buen sueldo. Y como esa era la excusa que yo le ponía para ir a la fraternidad, para acompañarlo a él, siempre le decía que mi trabajo no me lo permitía por el horario que yo manejaba. Y un día de repente me da por dejar el trabajo. Yo no entendía qué estaba pasando porque me entró una desesperación por renunciar a mi trabajo que yo no lo entendía hasta ese momento. Ahora sí yo entiendo qué era lo que pasaba, pero yo no entendía por qué estaba renunciando a mi trabajo. Cuando yo me quedo sin trabajo, que hasta tuve que mentirle a mi patrón para irme del trabajo, me quedo sin trabajo, me como el dinerito que me dieron en la empresa, me quedo que ya no puedo ni siquiera mover mi carro porque ya no había combustible, ya no había nada en la refri, ya no había nada que comer, ya mi esposa tenía que ir a estarle pidiendo a su mamá para que nos diera algo de comer. Empecé en una desesperación tremenda porque cuando yo llego a darme cuenta y me miro al espejo, me doy cuenta que yo ya tengo 45 años y que ya estoy viejo y que nadie me va a dar trabajo. Eso va entrando en mi mente y entra una desesperación en mi vida donde yo ya no hallo qué hacer. Yo ya no hallo qué hacer, estoy desesperado porque venían los cobros de la energía, venía el cobro del agua, venían los cobradores a cobrar, que una vez me acuerdo que vino una señora y hasta me llevó todos los muebles de la casa porque no se los había pagado. Mire, eso estaba en mí, una situación difícil que yo ya no hallaba salida, se me cegó, se me tupió la mente, que no hallaba qué hacer, no encontraba salida a los problemas que yo tenía, que hasta los pobres perros aguantaban hambre porque no tenían ni para comprar una libra de comida para mis perros. En ese momento estoy en esa situación tremenda que ya las mujeres que tenía afuera ya no me paraban bola porque ya no tenía, yo no las invitaba a comer, ya no las invitaba a salir, yo había quedado reventado. La única que tenía y que estaba a punto de abandonarme era mi esposa, mis hijos ya estaban a punto de dejarme, mi hija porque teníamos una hija hembra. Y en ese momento que yo estoy, en el momento preciso que estoy tocando fondo, que ya no hallo qué hacer, no encuentro una salida en la situación que estoy viviendo, en ese momentito apareció aquel varón nuevamente, aquel amigo que yo les digo que lo metí al carro y lo fui a volar a una fiesta. Ese amigo volvió a llegar y me dijo: te invito a la reunión de hombres de negocio. Yo bendigo la vida de ese varón porque se costeaba en irme a buscar. Y me acuerdo que esa vez que llegó ese varón y me dijo: te invito a la reunión de hombres de negocio, a mí se me vino a la mente y dije yo: en ese lugar puede haber un hombre que aunque sea de motorista me dé trabajo porque yo ya no hallo qué hacer, estoy reventado.
Y me fui con aquel varón para la reunión de hombres de negocio, para la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Había una reunión de capítulo. Y en esa reunión de capítulo, quiero decirles que yo miré aquel grupo de varones, y tras de que yo voy entrando a la puerta, empiezan a darme la mano y empiezan a abrazarme, a tomarme en cuenta como que si era alguien importante el que iba llegando. Cuando yo me sentía el hombre más vil de la tierra en ese momento. Pero para aquellos varones yo era valioso, yo era la pieza más valiosa en ese lugar, y eso me llamó la atención en ese grupo. Me gustó cómo me atendieron en ese lugar, y quiero decirles que fui, me quedé, me siento en las bancas de enfrente y empiezo a ver aquel montón de varones, a ver quién me podía dar trabajo en ese lugar, porque yo ya no aguantaba, estaba reventado. Y fíjense que cuando yo me siento ahí, empieza el evento y empieza un varón a contar su testimonio, así como ustedes me están escuchando y a mí. Y aquel varón decía, miren, agarró una hojita que nosotros ahí manejamos en el capítulo. Ese varón dice, yo, dice, perdí mi familia. Yo todavía no la había perdido, estaba a punto de perderla. Ya había perdido mi trabajo, sí. Pero dice, yo perdí mi negocio, perdí mi familia, yo ya andaba en la calle. Mis hijos cuando me encontraban, más bien daban la vuelta por otra calle para no encontrarse conmigo, porque yo ya era un pachanguero en la calle. Y para allí iba yo exactamente, para ahí mismo donde estaba ese varón. Pero lo que me llamó la atención es que aquel varón aquella hojita y dijo, miren, a través de esta hojita que nos dan aquí en la fraternidad, nosotros en esta hojita, yo aquí en esta hojita le pedí a Dios que me devolviera mi familia y que me devolviera mi negocio. Y para la honra y gloria de Dios, dijo aquel hombre, yo tengo de nuevo mi negocio y tengo de nuevo mi familia, y ahora soy el hombre más importante en mi hogar, en mi casa. Y tengo una familia maravillosa, Dios me la devolvió. Mi esposa me perdonó, mis hijos me perdonaron. Y eso me llamó la atención a mí. Y entonces yo le digo yo, varón, entonces en esta hojita le voy a pedir yo a Dios que me dé un trabajo. Y empecé a ponerle en aquella hojita a Dios que me diera un trabajo. Pero como me había gustado aquel grupo que yo miraba en aquel lugar, y digo yo, a mí me gustaría servir en este lugar, y me acordaba yo de aquel trabajo que yo tenía, que por el tiempo yo no podía servirle. Entonces digo, yo no tengo que pedirle a Dios un trabajo que me dé tiempo para poder venir a este lugar. Y así se lo puse. Señor, dame un trabajo con el tiempo necesario para poder servirte. Y quiero decirles de que Dios solo se tardó un mes completito. Al mes completito Dios me estaba contestando. Me llevan a mí a un Sahel un fin de semana. Me llevan a un Sahel. Y en ese Sahel me dijo un fraterno, cuando voy para el Sahel me dice, mira, te voy a dar un consejo, tráete un milagro de ese Sahel. Y yo, como no sabía, no entendía, todavía estaba nuevecito, apenas tenía un mes de estar yendo a esa organización, le pregunté, ¿y qué es eso? ¿Cómo me lo traigo? Me dijo, allí te van a dar unas hojitas, y en cada hojita llenala y pedile a Dios lo que vos querés. Y miren, yo le dije a aquel varón, así le contesté con convicción, y le digo, entonces de ese Sahel me voy a traer mi trabajo. Y quiero decirles que mi patrón estuvo todo el fin de semana llamándome, pero yo tenía mi teléfono apagado en el Sahel. Cuando yo vine de Ciguatepeque, a mí siempre se me olvida prender nuevamente el teléfono. Y cuando yo vine de Ciguatepeque, me dice mi esposa, amorcito, le he estado marcando y tiene el teléfono apagado. Hasta entonces me acordé que mi teléfono no andaba apagado. Llegamos a la casa como a las 4 de la tarde y prendí mi teléfono. Tras de que yo prendí mi teléfono, empieza a sonar y era mi patrón que me estaba llamando y me dice, he estado todo el fin de semana buscándote porque necesito que trabajes conmigo, te necesito para mañana a las 4 de la mañana. Solamente Dios puede hacer algo así, porque oiga bien, ese varón me necesitaba para el lunes a las 4 de la mañana y Dios permitió que ese hombre me esperara hasta que yo le contestara esa llamada, cuando el trabajo que me estaba dando era muy importante, porque había que jalar una gente para la maquila en un bus. Yo jalo 50 personas en una unidad de transporte y desde entonces tengo 8 años, 5 meses de trabajar para esa empresa. Ese trabajo porque Dios me dio en ese Sahel. De ese Jesús les estoy hablando, de ese Jesús maravilloso que escuchó mi petición que le puse en esa papeleta y que me respondió y me dio el trabajo que yo le estaba pidiendo.
Pero ¿saben por qué me lo respondió pronto? ¿Saben por qué me contestó pronto Dios? Porque yo le puse: Señor, quiero que me des el trabajo necesario con el tiempo suficiente para poder servirte, porque quiero servirte en este capítulo. Hice un pacto con Dios ese día. Y Dios escuchó ese pacto que yo hice con Él. Porque yo le prometí que le iba a servir si me daba el trabajo, y por eso me dio el trabajo. Y yo solo recibí mi trabajo y empecé a servir y empecé a meterme en lleno. Cuando yo me di cuenta que esa hojita funcionaba, empecé a meterme en lleno en la fraternidad y empecé a servir en aquel capítulo. Me iba a las reuniones de trabajo y todo lo que tuviera que ver con la fraternidad, yo me metía. No fue nada fácil, porque a partir de ahí vino un proceso a mi vida. Yo recibía mi sueldo y sí me cubría mis necesidades, pero habían cosas que no las cubría. Quiero decirles que pasé como 1 año y medio tremendo, una situación tremenda, momentos difíciles, pero Dios quería moldearme en esa área. Yo digo que mi prueba fue económica, porque a pesar de que yo tenía mi salario, mi sueldo, que no era gran cosa, pero que era una bendición de Dios, yo no alcanzaba a cubrir todas mis necesidades. Pero Dios un día me mandó y me dijo, primero me dijo: dice el Señor que está agradecido contigo porque le das gracias por todo. Y luego me dijo otro testimonio. Yo siempre pasaba oración en los eventos de capítulo, y me dijo un testimonio: dice Dios que vas a traspasar fronteras con tu testimonio. Y también Dios me lo cumplió. Me llamaron de Guatemala para ir a compartir, y yo me di cuenta que eso funcionaba y que todo lo que me decían Dios me lo cumplía. Y un día se acercó una mujer a mí y me dijo: dice el Señor que te va a dar una empresa. Y yo estaba pasando momentos difíciles, bien difíciles, no tienen idea cómo estaba sufriendo económicamente. Y quiero decirles que una vez, mi mamá bien me conoce, pero como sabe que yo he sido un hombre luchador, un hombre responsable, me acuerdo que una vez yo andaba con la necesidad de que alguien me escuchara, porque había ido yo a la pulpería donde nosotros comprábamos todo con mi esposa, y un día no teníamos ni siquiera para comprar la comida de los perros, y faltaban 4 días para que a mí me pagaran el sueldo. No había nada en la casa, pero ni siquiera frijoles ni tortilla para comer. Y me dice mi esposa: vamos donde el señor de la pulpería para que nos dé un crédito por 3 días, no creo que se niegue. Yo pensé también, confiando en el hombre, pensé que no me lo iba a negar. Y agarré el carro con mi esposa y nos fuimos para donde ese pulpero, y empecé a explicarle yo, y me dijo: yo crédito no le doy a nadie. Yo me salí de aquella pulpería con unas lágrimas en mis ojos, porque solo yo sabía cómo andaba. Y yo necesitaba que alguien me escuchara, y me acuerdo que ese día me fui para donde mi mamá y le empecé a contar. Y saben que mi mamá me dijo: hijo, eso ni usted solo se lo cree. Pero solo yo sabía que le estaba contando la verdad. Mi mamá, yo simplemente quería que me escuchara, no quería que me ayudara en nada. Solo quería que me escuchara porque quería desahogarme de la situación que yo estaba viviendo. Solo mi esposa sabía que esa era una realidad. Pero sin embargo seguí sirviéndole a Dios, y aquella frase que Dios me había mandado a través de aquel testimonio que me iba a dar una empresa, yo la tomé y la recibí en el nombre de Jesús, aún dudando un poco porque yo estaba pasando en el momento más difícil de mi vida. Pero sin embargo la recibo en el nombre de Jesús. Le dije yo a aquella mujer, porque era una mujer que me la dio. Y yo me iba para la casa y me preguntaba: ¿y cómo Dios me va a dar una empresa si yo no tengo nada, ni siquiera donde caerme muerto, como me dijo alguien por ahí hoy? ¿Y cómo Dios me puede dar una empresa a mí? Para mí no era fácil creer algo así cuando yo estaba pasando mi proceso. Pero sí estaba confiando en aquel Dios que a mí me habían presentado, en aquel Jesús que me enseñaron un día, que de ese me estaban hablando, que me dijeron que era un Jesús real, que había muerto en la cruz por nosotros, para salvarnos a nosotros. Y yo empecé a creer y a confiar en Él, y empecé a servir y empecé a creer en aquella palabra que me habían dado. Y un día vino Dios y empezó a inquietarme que yo tenía que estar vendiendo naranjas peladas en un lugar ahí en Quivistán, un lugar remoto que ni siquiera gente pasaba. La gente pasaba pero solo en el carro, a pie casi no. Y yo le decía, le contaba a mi esposa, porque todo lo he comentado con ella, y yo le contaba a mi esposa y le decía: amorcito, mira que esto y esto siento. Pues si es de Dios tiene que hacerlo, me decía ella. Llegábamos y nos parábamos enfrente de aquel lugar y me quedaba viendo y le decía: ¿cómo es posible que yo voy a vender naranjas en este lugar? Si aquí no se vende nada. Y entonces me fui para la casa, arreglé una mesa especial para vender naranjas, pero aquella mesa pasó una semana ahí y yo no la quería, no tenía el valor
de irme para aquel lugar a ponerme a vender naranjas, porque yo había sido un vendedor estrella en las mejores empresas en San Pedro Sula, y el viejo hombre todavía vivía en mí. La arrogancia, el machismo no me dejaba actuar de esa manera, y Dios quería que yo me humillara en ese lugar para exaltarme, para levantarme, para darme el negocio que me había prometido. Pero yo no entendía todavía de eso. Había un muchacho con una chiclera en ese lugar, y todavía tuve el costo de irle a preguntar si vendía naranjas, porque yo andaba buscando una excusa para no irme a poner ahí. Pero aquel varón me dijo: no, hombre, vos estás loco, eso no lo vendo yo, no, es que eso no queda nada de ganancia. Pero sin embargo yo fui, un día en la madrugada me levanté de madrugada, agarré la mesa y la fui a poner en aquel lugar para que nadie me viera que yo iba llegando con esa mesa en el lomo. Y la fui a poner en aquel lugar. En la mañana llegué con las naranjas y empecé a vender naranjas peladas. Quiero decirles que el diablo es el primero que se prepara cuando usted quiere servirle y le está creyendo a Dios. Pasó un compañero que yo había tenido en una empresa en San Pedro Sula. Yo estoy sentado en una silla y llegó él y agarró una naranja y se la parte y me dice: ¿querés una naranja? Y me la dio, me la invitó. Yo quiero decirles que ese varón, cuando él va a pagar las naranjas, empieza a buscar: bueno, ¿y el dueño de las naranjas? ¿A quién tengo que pagárselas? Miren que yo quería decirle que no estaba el dueño de la naranja porque me daba pena. Yo sabía que él me iba a sentir avergonzado a decirle que yo era el que estaba vendiendo naranjas, porque yo había sido un vendedor ejemplo para él en la empresa. Y cuando ese varón va a pagar las naranjas, casi le digo que se las lleve, que yo las voy a pagar, pero no, al final le dije yo: no, yo soy el que estoy vendiendo naranjas. Aquel varón pegó como 2 pasos para atrás y me dijo: vos vendiendo naranjas aquí. Y aquel hombre se sorprendió y le dije yo: aquí me tiene el Señor vendiendo naranjas. Y ese varón me las pagó y me dijo: andate para la empresa, yo te voy a ayudar para que te den trabajo. No, le digo: aquí voy a estar porque aquí quiere Dios que esté. Se fue aquel varón, pero Dios no se tardó, porque no me tuvo mucho tiempo en ese lugar. A los pocos días apareció un varón, y ese varón me dijo: fíjate, me dice, que tengo un camión que me dieron en un negocio. Yo ya le había dicho que tenía una casita y que la estaba vendiendo, porque y como estaba reventado económicamente, yo quería sacar dinero de lo que fuera, y yo tenía una casita vieja ahí que la estaba vendiendo, y me dijo: lo que puedes es darte un camión viejo que me dieron ahí en un negocio por esa casita. Miren, yo me fui, con él fuimos a ver el camión, lo miré, y otra vez que lo miré le dije: sí, está bien, cambiémoslo. No lo pude ni abrir, no lo pude prender porque no tenía batería aquel camión, no sabía en qué lío me estaba metiendo, pero sí estaba creyendo y confiando en aquel Jesús que a mí me habían presentado. Cuando yo llego el siguiente día, me voy de nuevo para donde estaba el camión, conseguí una batería y le puse la llave y el camión encendió, mire, de puyón. Me lo traje para la casa, aquel animal todo tatareto, y voy llegando a la casa y mi esposa me recibe y me dice: amorcito, ¿y ese carro de dónde lo sacó? Le digo: lo cambié por la casa. ¿Cómo? Me dice. ¿Cómo se pone a creer? Me dice que va a llegar a hacer eso usted. Va a cambiar la casa por ese camión. Ya vas a ver, mi amor, le digo, que a través de este camión Dios nos va a traer bendición a nosotros, a nuestra vida. Y miren, empezó Dios de vez en cuando a mandarme viajecitos en aquel camión, y así iba cubriendo bachecitos yo, pero no salía todavía de aquella situación que yo tenía. Y para poder salir adelante un poquito y para no aguantar hambre, mi suegra tenía un negocio de venta de pollo frito y baleadas, y le decía a mi esposa: amorcito, vámonos donde tu mamá a ayudarle en el negocio, que si le ayudamos a ella, ahí nos comemos una baleadita y con eso pasamos. Y nos íbamos con mi esposa, yo limpiando mesas, atendiendo a los clientes, y mi esposa ayudándole a la mamá en la cocina. Y así lográbamos conseguir la cena para nosotros 3, para mi esposa, yo y mi hija. Cuando terminaba el negocio, mi esposa hacía 5 baleaditas, la metía en una bolsa de nylon y la llevábamos para la casa y la metía en la refri. Con eso desayunábamos nosotros. Y así estuve un buen tiempo. Pero quiero decirle que aquella empresa que Dios me mandó a decir que me iba a dar, me la iba dando de a poquito. Primero me mandó el camión, ya tenía el camión yo. Cuando estoy donde mi suegra, que llegábamos todos los días, llegaba una señora que administraba un hotel en el lugar. Y esa señora tenía una cantaleta de que no aguantaba la basura en su hotel, porque había alguien que se la botaba, pero no llegaba a sacarla. Y un día yo suelto la palabra y le toco la espalda a aquella señora y le digo: no se preocupe, que Dios me mandó un camión, yo le voy a botar esa basura. Mire, después no me quitaba de encima aquella señora, la agarró conmigo. Todos los días me salía con la basura, que cuando me la va a botar.
Pues un día por quitarle la bulla le digo a mi esposa, voy a ir a botarle la basura a esta señora porque ya no la aguanto. Yo no entendía todavía, hasta ese momento no entendía. Agarré el camión y me fui para donde queda señora a botarle la basura. Cuando yo estoy cargando la basura de aquella señora, apareció alguien y me dijo, ¿ahí vos andás botando basura? Sí, esta señora que quiere que le bote la basura. ¿Y por qué no me bota la mía? Pero les estoy hablando que había que cobrarle 10 lempiras y había que cruzar toda la ciudad para ir a sacar aquella otra basura, pero sin embargo, sí, me te la voy a traer. Miren, de esa manera Dios empezó a mandarme los clientes. Y para no cansarles, quiero decirles de que para honra y gloria de Dios, ahora tengo 3 rutas. Ahora tengo una empresa, la que Dios me prometió que me iba a dar. Tengo un tren de aseo privado, la mayor bendición con aquel camión que me mandó. Lo he ido arreglando de a poquito, trabajando con él y arreglándolo. Y todavía también tengo el trabajo que me dio Dios cuando empecé a servirle, todavía lo tengo. Y ahora Dios me dio la empresa que me prometió. Es la mayor bendición que me ha mandado para mi familia, para mi trabajo, para mi vida, para mi capítulo, para el reino de Dios. Porque quiero decirles algo. Dice la palabra de Dios, primeramente buscar, dice, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora ya no me preocupo, ya no necesito tener dinero. ¿Saben por qué no necesito tener dinero? Porque ahora tengo el dueño del oro y de la plata, porque si tengo a Dios, nada me va a faltar. Ahora Dios se encarga de todo. Dios se encarga. Mire, yo me acuerdo que una vez yo estaba tocando las puertas de un banco, porque a mí nadie me prestaba ni 5 ni 10 lempiras, porque yo nunca había trabajado con créditos y ese era un problema para mi vida. Porque nunca había trabajado con créditos, no existía en el campo yo del comercio. Mi nombre no existía ni siquiera en la central de riesgo. Y entonces estaba tocando las puertas de un banco y aquel banco al final me cerró las puertas, no me quiso dar dinero. Pero yo seguí sirviendo y seguí trabajando. Y un día me fui a un banco solo por probar a ver si era cierto que Dios estaba conmigo. Me fui a aquel banco a tocar puertas y quiero decirles que aquel banco no se jaló para prestarme dinero. Me hizo un préstamo, empecé yo a arreglar. Entonces cuando el banco me lo dio, lo agarré para abrir crédito. Lo agarré y lo invertí en el camión, arreglando mi camión, haciendo otras cosas en la casa. Y seguí trabajando con mi empresa. Y mi empresa ha ido creciendo enormemente, una mayor bendición. Pero quiero decirles algo. Cuando yo empecé a llegar a la fraternidad, me daban la hojita para que yo le pidiera a Dios, pero también me daban un sobre para que yo le diera a Dios. Pero en ese momento yo no tenía nada, tenía mucho que pedirle, pero no tenía nada que darle. Me dolía que aquel sobre lo mandaba vacío de nuevo, porque no tenía nada que meterle a aquel sobre. Pero me acuerdo que sí le decía al Señor, Señor, este sobre ahorita te lo mando vacío, pero yo sé que un día me vas a proveer cuando tú me des, conforme tú me vayas bendiciendo, la ofrenda en este sobre va a ir creciendo. Y quiero decirles que yo empecé con 10 lempiras en ese sobre. Y para la honra y gloria de Dios, ahora mi ofrenda ha crecido. Y esa es una siembra que yo sé que estoy bien claro de que voy a tener mi cosecha. Y por eso, de esa manera, he venido apoyando a mi capítulo con lo que Dios me ha proveído, y por eso Dios me ha mantenido mi empresa siempre arriba. Una bendición enorme. Ahora tengo mi familia maravillosa. Me acuerdo que yo tenía 15 años de estar con mi esposa, 15 años que mi esposa, si era posible todos los días, me decía, amorcito, yo anhelo estar casada con usted, que nos casemos. Y yo le decía, vos estás loca, ¿para qué querés que nos casemos? Vos lo que querés es tenerme amarrado. Vos lo que querés es de que todo lo que yo tengo te toque a vos. En eso pensaba, porque no tenía a Dios en mi corazón. Pero cuando yo llegué a la fraternidad y llegué a los pies de Dios a conocer de ese Jesús que a mí me mencionaron y que a mí me presentaron ese día, entendí que para honrar y glorificar el nombre de Dios yo tenía que cerrarle todas las puertas al enemigo, y la puerta más ancha que yo tenía abierta para el enemigo era mi matrimonio con mi esposa. Y para empezar, digo, voy a ponerle candado a esta puerta. Y como estaba pasando momentos difíciles en ese tiempo que yo decido casarme, no tenía dinero, me fui a la municipalidad y yo empecé a preguntar cuánto gastaba para casarme, y no se me olvida que eran 300 y algo de lempiras que yo necesitaba para casarme. En cuanto yo conseguí los 300 lempiras, le digo a mi esposa, hoy sí vamos a casarnos, y me voy. Pero yo necesitaba 2 testigos, y me acuerdo que yo no tenía para comprar los anillos.
Y yo sé que mi esposa me está viendo y ella sabe que le estoy diciendo la verdad. Que me dijo mi esposa, pero necesitamos los anillos, no te preocupes, le digo, en la pulpería venden unas pajillitas que en el fondo, al fondo traen los anillos. Dios lo que quiere nada más es el pacto que hagamos con Él. Eso vamos a hacer, vamos a comprar unos anillos ahí en la pulpería y con eso nos casamos. Vos no te preocupes por eso. Pero eso era lo que yo le estaba diciendo a mi esposa, pero lo que Dios tenía para mí era otra cosa. Cuando yo voy a buscar los testigos para mi boda, me pregunta la esposa del testigo y me dice, ¿ya compró los anillos? Le digo, no, pero ya los vamos a comprar. No, no los compre porque yo se los voy a regalar. Ese va a ser mi regalo de boda. Ahí Dios empezó a obrar en mi vida. Empezó a mostrarme su gloria. Empezó a mostrarme de que estaba conmigo. Porque yo iba dispuesto a comprar unos anillos en la pulpería. Y este anillo que ando aquí, me lo regaló la esposa del testigo que fue a firmar esa boda con nosotros. Y así empecé yo a cerrarle las puertas al enemigo. Empecé a alejarme de ese mundo viejo. Yo era un mujeriego empedernido que yo a mi esposa le ponía los cuernos a cada rato, si era posible 2 o 3 veces en la semana. Pero quiero decirles que el día que conocí a ese Jesús que a mí me presentaron, empecé a retirarme de ese mundo y empecé a ver nada más solo a vivir para mi esposa. Quiero decirles que mi esposa llegó un momento donde yo ya no la quería ni ver. Dormíamos en la misma cama, pero yo ya no quería que mi esposa estuviera ahí. Habían veces que yo hasta le pedía al Señor que mejor se la llevara porque yo la sentía como un estorbo, como una carga para mí. Pero cuando yo conocí a ese Jesús que a mí me hablaron esa vez, yo empecé a decirle al Señor, Señor, hubo un tiempo que yo estuve muy enamorado de mi esposa y quiero que por favor en el nombre de Jesús me regreses nuevamente ese amor que yo sentía por ella. Yo quiero volver a amar a mi esposa. Quiero disfrutarla, quiero vivir con ella ese momentos que nunca pude compartir. Y miren, y de repente empecé a sentir por mi esposa aquel amor maravilloso. Empecé a verla más bonita, empecé a verla más diferente que como la miraba antes. Y quiero decirles que ahora somos un matrimonio feliz. Ahora yo disfruto a mi esposa. Ahora yo camino con mi esposa agarrada de la mano. Ahora me gozo de poder llevarla abrazada. Ahora disfrutamos y salgo con mi familia, con mis hijos. Dios me regaló un hijo más, un varoncito maravilloso que Dios me regaló. Que yo le decía a mi esposa que para qué queríamos tener más hijos. Que ya teníamos una y que con eso era suficiente, le decía yo. Y me dice, no, yo quiero un hijo más. Y entonces empezó mi esposa y empezamos nosotros a trabajar para querer tener aquel hijo y mi esposa no salía embarazada. Y me dijo un día mi esposa, yo creo que es que usted ya no funciona, mi amor. Y entonces le dije yo sabiamente, mi amorcito, si yo ya no funciono, esta hojita de papel sí funciona. Pedíselo a Dios ahí que Él te lo va a dar. Y empezó mi esposa a escribirlo en aquella hojita de papel que ella quería un hijo y se lo describía como lo quería. Y quiero decirles que para honra y gloria de Dios, Dios se lo dio tal y como ella se lo estaba pidiendo en aquellas hojas de papel. Mi hijo ya va a cumplir 7 años, va a cumplir 8 años ya, tiene 7 años, va a cumplir 8. Ahí está ese varón maravilloso disfrutando a mis 2 hijos. Ya mi hija va a cumplir 20 años y mi hijo va a cumplir 8. Y quiero decirles que ahora Dios ha complementado mi familia. Tengo 2 hijos maravillosos que los amo mucho, los quiero, los disfruto y cada momento quisiera pasar con ellos siempre. Y ahora disfruto mi familia, disfruto mi trabajo. Tengo mi negocio y tengo mi trabajo y quiero decirles que tengo el mayor tiempo para poder disfrutar a mi familia y tengo el mayor tiempo para poder servirle al Rey de Reyes. De ese Dios, de ese Jesús le hablo yo. De ese Jesús que me presentaron un día, que fue capaz de restaurar mi familia, de transformar, de cambiar la mente de mi esposa, de cambiarle ese corazón que tenía porque estaba dispuesta a abandonarme, a dejarme ya porque ya no me quería, ya no quería vivir esa vida conmigo, porque ya no aguantaba la situación que yo le estaba haciendo pasar. Y sin embargo ahora, si usted le pregunta, ella dice que si yo volviera a nacer, que si ella volviera a nacer, se casaría conmigo nuevamente. Cómo Dios fue capaz de transformar su mente, su corazón en 8 años, que no lo pudimos hacer nosotros como hombres en tanto tiempo. De ese Jesús le vengo a hablar hoy. De ese Jesús que a pesar de la situación que yo estaba viviendo económicamente, ese Jesús me dio la empresa que me prometió. Esa empresa que me prometió, que me dijo,
que me iba a dar, me cumplió esa palabra. De ese le vengo a hablar, de ese le estoy hablando hoy. Un Jesús maravilloso, un Jesús que restaura, que sana, que libera. Un Jesús que me ha dado órganos nuevos. Hoy me siento como nuevo, porque yo le he pedido a Él que me dé órganos nuevos para poder servirle, que me dé tiempo suficiente. Y quiero decirles algo especial. Aquella viejita que estaba allá sufriendo, anhelando de que su hijo le viniera a ayudar y le trajera algo de comer, que nunca llegaba. Esa viejita, cuando yo conocí a ese Jesús que le estoy hablando hoy, fue lo primero que empecé a pedirle a Dios, que me diera la oportunidad y que no se fuera a llevar a mi mamá todavía, porque yo quería, hoy que conocía de Él, quería disfrutar a esa viejita, quería disfrutar a mi madre. Nosotros somos 9 hermanos, pero a mí no me importa lo que hagan los demás hermanos. Yo me dedico a mi madre y me preocupo por ella y estoy pendiente de que no le falte nada. Porque ahora la disfruto, ahora tengo la oportunidad de disfrutarla como no lo hice antes. Ahora que tengo a Jesús en mi corazón, he visto a mi madre, he visto a mi familia, he visto a mis hermanos de otro ángulo, de otra manera. Y quiero decirle que Dios me ha llevado a grandes niveles. Dentro de la fraternidad yo nunca me imaginé que Dios me podía llevar. Me llevó por primera vez a un programa de televisión. Me puso en varios puestos en el capítulo. Quiero decirles que me ha dado el gusto de ser director zonal. Me dijo una vez un testimonio, dice el Señor que vas a estar frente a las multitudes. Y un día Dios me tuvo frente a miles de personas en Ciguatepeque, compartiendo la identidad que nosotros tenemos. De ese Jesús les hablo, de ese Dios que es maravilloso, de ese Dios que no se queda con nada, que todo lo que usted hace para Él se lo multiplica. Dios es tan bello y tan maravilloso que quiero decirles que conmigo ha sido buenísimo. Mire, Él se ha encargado de pagar todas mis deudas, Él se ha encargado de mis finanzas, de mi familia, de mi salud, de la salud de mi familia. He estado ahorita, mi hija tenía un problemita de salud y yo le dije no se preocupe. Por cierto, anoche mismo yo le estaba diciendo no se preocupe, que eso hoy se termina en el nombre de Jesús. Y quiero decirles que mi hija hoy Dios la sorprendió. Hoy Dios la sorprendió, porque hoy Dios le cumplió la palabra que yo le di anoche. De ese Dios le vengo a hablar. De ese Dios que si usted cree que todo está acabado para usted, que si usted cree que todo se terminó en esta vida, yo le digo hoy que Jesús es la solución, que Jesús le tiene una solución a su problema. Solamente usted tiene que decirle, no tiene que decirle a Jesús qué tan grande es su problema. Mejor dígale a su problema qué tan grande es ese Jesús que usted ha conocido. Ese Jesús del que yo le estoy hablando. De ese Jesús que es capaz de sacarlo de donde usted esté. Si la situación suya es difícil, si la situación suya es terminada, que usted cree que ya no hay solución, yo le digo hoy, Cristo es la solución. Entréguele su vida a Jesús y deje lo que sea Él gobernando su vida, como lo hice un día yo. Yo dejé que Jesús empezara a gobernarme, que Jesús empezara a guiarme y que Él empezara a hacer las cosas que yo nunca pude hacer. Quiero decirles que luché, tengo 35 años de trabajar conduciendo un vehículo en cualquier área, más que todo en ventas, y nunca pude lograr nada. En 8 años Dios me ha levantado y me ha dado los mejores carros, me ha dado un carro nuevo, me ha dado lo mejor, me ha dado la mejor familia, me ha dado una bonita casa, me ha dado una vida maravillosa que yo no la hubiera podido llevar sin Jesús en mi corazón. Yo le digo hoy a usted, cuando yo llegué a la fraternidad por primera vez, ese varón que yo les cuento al principio, que estaba contando su testimonio cuando yo fui por primera vez, él dijo, miren, dice, la clave de esto fue una oración que yo hice. Cuando llegué a la fraternidad me pidieron que hiciera esa oración y yo la repetí, dice. Y yo sentí que a partir de repetir esa oración ya mi vida ya no era igual. Todo empezó a cambiar en mí. Y lo mismo le digo, ese día que ese varón estaba diciendo eso, yo repetí esa oración. Y hoy yo le digo a usted, si usted la repite conmigo hoy esta oración de corazón,
creyendo y confiando que Jesús es el Señor y que ese Jesús del que yo le estoy hablando es un Jesús real, un Jesús vivo, que lo va a sacar de donde usted está y que le va a resolver todo ese tipo de problemas. Si usted lo cree y repite esta oración hoy conmigo, yo le aseguro de que su vida a partir de hoy ya no va a ser igual. Repita ahí donde está conmigo y diga: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. Yo te acepto como mi Señor, como el único Salvador de mi vida. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señores, señoras, jóvenes, que este testimonio haya sido para honrar y glorificar el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Buenas tardes. Bueno, ya escucharon a Rafael. Me alegro, Rafael, que la vida de uno, pues, no todo es color de rosa, ¿va? A veces pensamos de que ya, porque estamos en la iglesia, con el respeto, a veces pensamos que no va a haber problema, ¿va? Y siempre hay problemas. Lo único que Dios nos enseña a soportar todas esas situaciones con la confianza que nos da Él en la vida, ¿va? ¿Sabe qué he aprendido yo hoy? De que aquella frase que dice que después de la tormenta viene la calma, yo la tomo para mí. Y me he dado cuenta de que después de un problemita que usted tenga, de una situación que usted esté viviendo, vienen grandes bendiciones a su vida. Amén. Solo es de creerlo. Así es, Rafael. Así que pues esto ha sido el testimonio de Rafael Lara, que él viene después de Quimistán, Santa Bárbara. Así es. Pues lo invitamos los miércoles, como siempre, en la baleada de la profesora, aquí cerca a la orilla de la carretera panamericana. Aquí siempre pues a las 7 empezamos el evento de los varones. Los domingos hay un evento de jóvenes en Canela y Trigo. Pues allí pues se reúnen los jóvenes, y los martes en Drive en Las Tejas, siempre a orilla de la carretera panamericana, los martes a las 7 también es reunión de damas, de mujeres. Así que están cordialmente invitados para esos días, estos jóvenes, estas damas, estos caballeros, para que tengamos pues en la vida, como dijo Rafael, después de la tormenta viene la calma, que tengamos paz en nuestro corazón, pues, porque a veces pensamos de que ya estamos derrotados, a veces con una vez que caemos 2 veces, 3 veces, y no es así. La verdad que la vida trae muchos desaciertos, pero en la vida una vez siempre tiene que levantarse uno con la frente en alto y seguir adelante y estar creyendo en ese Dios pues que es tan bondadoso con nosotros, y a veces nosotros somos demasiado, diríamos, disimulados hacia Él, pues. Así que no nos resta más que a todos, desde Arena Blanca hasta allá por lado de Santa Cruz de Yojoa, pues todas esas aldeas. Es un placer para nosotros, pues, mi nombre es Andrés, estar como moderador, estarles presentando a Rafael como testimonio, y que el próximo, pues, miércoles, solo hacemos una pausa para el próximo miércoles, y el próximo miércoles, pues, vendrá otro testimonio, para que también, pues, llegue a sus hogares y edifique cada corazón y cada vida. Muchísimas gracias. Yo solamente puedo decirle que si usted escuchó por primera vez el testimonio, yo lo invito que vea este programa todos los miércoles, y que también venga donde las baleadas, ¿cómo? La profe. Baleada la profe. Hoy a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche vamos a estar ahí hoy, y todos los miércoles a las 7 de la noche también hay diferentes testimonios. Yo lo invito a usted que venga para que se dé cuenta de ese Jesús que yo le he hablado hoy, que es un Jesús real. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Bendiciones.